Bueno, como dice ahí, en Guarda Rural, una de arriba. La foto de la izquierda, bajo pone claramente la fecha de creación. Aquí podemos ver la Gaceta de Madrid del sábado 10 de noviembre del 1849. Es decir, la reina Isabel II es la que crea la Guardia Civil y 5 años después crea a los guardas rurales. ¿De acuerdo? En el artículo 21, apartado 4, ya indica que los guardas rurales deberemos informar al alcalde de cualquier incendio de edificios, mieses o arruados. Se ve un poco desenfocado aquí. Entonces, esto nos viene desde el día que nos parieron, dicho tal cual. ¿Vale? Esta frase, voy a parar un momentito para que la vean todos. La voy a leer yo, que es un conejo, ¿no? Hombres de prestigio entre sus gentes que cuidaran como suyo lo que era de los demás y en los campos existe, pues no cuanto hay en el campo es de todos. Ese era el requisito principal para ser guardia rural. Lo que serían hoy las bases de la convocatoria, ¿no? Ser español, mayor de edad, bla, bla, bla. Bueno, pues en aquellos tiempos de honor, este era el requisito fundamental. Aquí en esta zona nos conocen a los guardias rurales, cuando te encuentras con una persona mayor, le dices que eres lo que era el guardia de Terne, enseguida conectan con el que conocieron y enseguida te dicen que era un señor muy recto y tal. Rápidamente, en 4 fotos, varias funciones de las que hacemos. Nuestra función principal, lógicamente, es la vigilancia de propiedades, sean públicas o privadas y tal y tal. Lo que pasa es que aquí lo vamos a centrar en los incendios, ¿de acuerdo? Recuperación de fauna, liberación de la misma, como la veremos, controles de caza, de pesca, rutas, días de alerta, senderistas, tema de la formación. Aquí podemos ver pues desde charlas nuestras impartidas, tanto la de la policía local, por ejemplo, nuestra especialización en caza nos permite poder, con los compañeros de las policías locales, impartirles o asesorarles en ciertas materias muy específicas, ¿no? Sean charlas a chiquitines, a menos chiquitines, del árbol, y luego una cuestión muy importante es el reciclaje nuestro. Hay algunos que somos por deformación cursillistas, entonces nosotros vamos a movernos y ya nos tiene que salir más pues, recuperación de perros abandonados, perdidos, liberación de fauna, control de rodajes en espacios naturales, limpiezas, colaboración con cualquier estamento. Ahí estamos montando una estación meteorológica de un organismo. Eres tú el que acompañas a unos y a otros, ¿no? Y bueno, sin más, le cedo la palabra a mi compañero José Gabriel, que será quien nos hable de la intervención directa de incendios. He de decir una cosa, por desgracia, y eso nos pasa a todos los que estamos metidos en estos. Ayer algún compañero lo dijo, el tema de la fotografía. Hemos tenido la suerte de, por desgracia, tener este incendio de Bolulla, en el que intervenimos con un número de horas incontable y además de forma gratuita, porque no estábamos trabajando contratados para nadie. He de decir que los guardias rurales tenemos la posibilidad de ser autónomos, entonces eso es lo que nos permite o no nos permite estar trabajando en unos sitios y en otros. Y gracias a este incendio hemos podido conseguir fotos, porque normalmente trabajas solo, no te vas a hacer selfies y las selfies no plasman las cosas. No le vas a decir a la persona a la que le está cortando el paso, por favor haga una foto que necesito para un PowerPoint, ¿vale? Hola, buenos días. Bueno, tal y como ha comentado el compañero, ya os hemos ubicado más o menos de dónde venimos, quiénes somos aproximadamente y ahora lo que nos centra, que es las funciones que tenemos dentro de los incendios forestales. Ya hemos hablado del medio ambiente, de caza, de pesca. Ahora vamos a hablar de las funciones nuestras dentro de los incendios, que sobre todo en estos últimos incendios, tanto calentamiento de cabeza les han sucedido a algunas autoridades porque no saben quién somos, qué funciones tenemos, qué hacemos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, tal y como ya se puede ver, que venimos del año 1849, no de ayer, o como algunos compañeros ayer nos decían, pero sois nuevos, no. 167 años de historia. Si cabe, la figura en protección medioambiental más antigua que existe, junto con la Guardia Civil. Con lo cual, voy a pasar, y no voy a enrollar más, a la palabra
lucha diaria contra los incendios forestales. Las funciones tenemos la prevención y control del uso público, detección, localización y alerta, intervención en conato, recepción y guiado de los medios, desalojo en caso necesario, control de acceso y colaboración en tareas de logística. Y ahora vamos a aplicar uno por uno. Aquí, por ejemplo, dentro de la prevención de incendios podemos ver lo que es la prevención de acuerdo a las tareas preventivas, es decir, aquí podemos observar una diapositiva en la que se observa nuestro trabajo diario, pues bien con los prismáticos o bien a simple vista, pues intentando localizar conatos, ¿de acuerdo? Y en la parte izquierda pues, se puede observar lo que sería la detección de una persona que está prendiendo fuego en una zona forestal, ¿de acuerdo? Y tenéis una hoguera. Detección, localización y alerta, uno de los primeros pasos. Como hemos visto anteriormente, hay una frase muy típica que nosotros utilizamos, que es la prevención es la diferencia entre un conato y un HIF, ¿de acuerdo? Es decir, entre algo que se pueda apagar rápido o un gran incendio forestal. Aquí tenemos pues, los diferentes soportes, aquí desde diferentes sitios vigilando. Aquí, esto hace muy poco, una realización, levantamos un acta de sanción dentro de nuestra capacidad sancionadora que nos ampara la ley, pues unos señores extranjeros que estaban realizando dentro de una zona forestal, por supuesto no autorizada, no solo la acampada que no está permitida, sino encima también tenía realizado una hoguera en una zona de una densidad forestal bastante importante y de un alto valor ecológico, más en concreto en el paisaje protegido del Cono Campana. La intervención en conato, pues obviamente, si estamos de servicio, como pasa con el resto de compañeros, agente medioambiental, unidad de prevención, los voluntarios de protección civil, etcétera, pues si estamos en servicio, pues obviamente somos de los primeros en llegar y muchas veces, pues incluso con alguna rama puede llegar a evitar ese conato que se propague. En recepción y guiado de los medios, lugar y punto de recarga, estos días en incendio de Uruguay por parte de los compañeros nos habrán visto mucho, pues bueno, nosotros dependemos directamente no solo en la formación, sino en la actualización también quien nos controla y quien nos manda en este tipo de servicios son la Guardia Civil, en concreto los mandos de la Guardia Civil. En este fuimos requeridos por el conocimiento que teníamos, porque ha sido 7 años lo que hemos estado controlando la zona de Tárrega, con lo cual sabían que conocemos muy bien todo el perímetro y aquí recibimos a las unidades de la UME y nos encargamos, bajo la orden del teniente de la UME, de ir ubicándolos en diferentes sitios para luego hacer las tareas de logística. El desalojo es otra de nuestras funciones, siempre acompañado, como podéis ver, y en una simbiosis con Guardia Civil. Aquí estamos procediendo en la fotografía de la derecha al desalojo de unas viviendas y en la parte izquierda, pues el momento de una vivienda un poco peculiar porque era una familia dependiente en la cual pues, eran todos diabéticos y no nos quedó más remedio que intentar ayudarlos a cargar medicamentos y desalojarlos de forma rápida a diferencia del protocolo normal. El control de acceso al perímetro del incendio, esto es algo que es lo que más solemos hacer, es decir, restablecer la seguridad en el perímetro del incendio. Nosotros no extinguimos el incendio ni nosotros tenemos medios para extinguir un incendio, es restablecer el perímetro. Entonces nosotros, los controles de acceso, lo que hacemos es eso, en los accesos, lo que Guardia Civil nos dice, los puntos que nos tenemos que ubicar y controlamos el acceso para que no pase nada más que medios de extinción y garantizar el correcto trabajo de los medios de extinción. Esa es nuestra principal función en los incendios forestales. Una llamada a la señorita compañera que tenemos en la foto. También hay guardas, mujeres. ¿Vale? Aquí podéis ver una fotografía, es un momentito anterior, que a mucha gente le llama la atención, porque aquí tenéis un compañero armado, sí, en el Ministerio del Interior, y nosotros trabajamos en gran parte de los servicios armados, tanto bien con arma corta como arma larga, según los requerimientos de su delegación del gobierno nos autoriza en ese momento. Colaboración en tareas de logística y otras según la orden del PMA, como hemos dicho, y como todos los cuerpos de extinción o de prevención, vamos al PDA y desde ahí, aquí tenéis, por ejemplo, con los compañeros de bomberos, con policía local, con Guardia Civil, y desde ahí, pues cada uno tenemos unas tareas. En ese día en concreto, pues hicimos como 17 viajes aproximadamente, porque no había medio para transportar las brigadas y los bomberos, y vimos esa noche como 17 viajes de un punto a otro para llevar las brigadas en nuestro vehículo, para hacer tareas de logística y colaborar con ellos en la medida de lo posible. Y en la parte derecha pues estamos colaborando también en la recogida de algunas mangueras para llevarlo de un punto a otro. Medios utilizados. Esto os va a sorprender bastante, sobre todo el que no conoce la figura. Bueno, el Ministerio del Interior es el que nos autoriza, cuando nos forme nos habilita, ¿de acuerdo? La Dirección General de la Guardia Civil, la unidad del SEPROSE, cuando pasamos toda la oposición y todo el examen de la Guardia Civil, teórico y práctico, son 3 teóricos y luego tenemos el apartado de la prueba física, lo primero,
Pues entonces nos utiliza una serie de medios. Entre ellos está, obviamente, las patrullas a pie, las patrullas a caballo, en vehículo todoterreno, moto, cuadrocoche, en embarcación, con la vigilancia aérea mediante drones. Aquí, por ejemplo, tenemos pues, al compañero Juanjo en una de las tareas que solemos hacer de formación medioambiental, pues, acompañando en ruta pues, a una serie de colegios y explicándole un poquito, porque en la mayoría de los guardias rurales no solo nos quedamos en esa formación, siempre intentamos ir más allá. En concreto, pues, bueno, no somos técnicos forestales y intentamos, pues eso. Dentro de aquí, por ejemplo, se está explicando un poquito la etnobotánica de la zona. Y aquí a la derecha tenemos el equipo cinológico, que también tenemos compañeros que trabajan con su equipo de perros en defensa, en búsqueda y en rescate. La patrulla hípica, también en la zona de Andalucía sobre todo, en la zona de grandes extensiones de olivares se utiliza mucho la patrulla a caballo. En vehículos todoterreno, pues aquí podéis observar un compañero con un quad, este soy yo en el centro arriba, la moto todoterreno nuestra, esto es un congreso también con... Ya en la parte de abajo de la izquierda tenemos un compañero contratado por un ayuntamiento, como es el caso del compañero Juanjo también, con un vehículo dotado por el ayuntamiento, en la parte derecha otro compañero de otro ayuntamiento también, con lo cual no solo trabajamos para la función privada, sino son muchas las administraciones que cuentan con nosotros, como ha sido así hasta el año 1985, prácticamente todos los ayuntamientos de España contamos con guardas rurales. En embarcación, pues también, en el caso del compañero, por ejemplo, una de las especialidades que tiene para lo que más trabaja es la función de guardapesca marítimo en la ley de costas. Y aquí podéis verlo pues, bueno, en diferentes embarcaciones, patrullas, pues haciendo patrulleras, controlando lo que es la ley de costas y colaborando siempre con la policía. Y aquí tenemos algo que a la gente le sorprende mucho y como cualquier profesional bien preparado, pues con la vigilancia aérea, mediante drones, pues nosotros también cada día intentamos formarnos más y tenemos pilotos debidamente cualificados por seguridad aérea, no tenemos pilotos cualificados con su seguro de responsabilidad civil y aquí esto es una tarea muy importante ya no solo de la vigilancia diaria, medioambiental y en la prevención de delitos o infracciones administrativas, sino también en el apartado de la detección de conatos de incendios y la rápida localización de los mismos para la lucha contra los mismos, no dentro de la tarea de detección, sino dentro de la prevención. Es decir, llegar rápido, poder localizarlo y poder activar el despacho automático. Y ahora os cedo la palabra de nuevo al compañero que va a hablar un poquito de la coordinación con otros medios. Vale, retomando. 3 minutos. Vamos a ver el tiempo. Preferimos que haya turno de preguntas y de dudas. Bueno, ahora viene, ayer, aquí se dijeron cosas importantes, se habló del factor humano, se habló de sumar y hubo así también unas cuantas notas de cosas que son bastante importantes aquí, que si el dron hace esto, que si el helicóptero hace aquello, que si esta lanza, que si aquel detector, que si este sistema de detección, que si aquel de alerta, ya, todo eso es electrónica, chapa y pintura. Los que cortamos el bacalao somos los seres humanos. Y ahí es donde muchas veces vienen las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Este incendio hemos tenido 2 pequeños roces y 100.000 momentos gratificantes con compañeros, con una coordinación exquisita, con un buen trabajar que ya quisieras hacer para cosas menores o incluso para cosas fuera del trabajo. La primera imagen, la que tenemos ahora mismo en pantalla, como hemos dicho, se nos crea 5 años después de la Guardia Civil, se nos hace dependientes orgánicamente, nosotros somos examinados en la ponencia que se pasa por el enlace más detalles, no vamos aquí a extendernos, bueno, haces tu curso en una academia que tienes que superar y después pasar las pruebas para habilitarte como guarda rural sin o con las especialidades de guardia de caza o de pesca marítima. Entonces, esto lo hace la Guardia Civil y cada vez que tú haces un contrato tienes que informar al cuartel de turno y todas las dependencias directas siempre de la Guardia Civil, ¿vale? Que no quita para actuaciones concretas con otros medios, como vamos a ver. Entonces, bueno, pues aquí mano a mano, 167 años desde que nos crearon, lógicamente, y la verdad es que en este incendio me dio mucho gusto trabajar con todo el mundo. Somos humanos, eso implica que no te has levantado hoy con buen pie. Pero bueno, quiero resaltar el tema de la palabra coordinación, que en este país lo usamos mucho de boquilla, como tantas otras cosas, pero en coordinación con otros medios que son varios y diversos. Aquí en la foto, por desgracia, yo lo he hecho esta mañana, compartimos
decir, con los que personalmente tengo una larguísima amistad y tal. Vuelvo a repetir, el gran problema de fotografía, pero bueno, como muestra, pues con estos 6 botones basta, ¿no? De agentes ambientales, unidades de prevención, policías locales, la policía de la Generalitat, los bomberos forestales, aunque todavía hay un rótulo antiguo, y entonces aquí estamos abiertos y además aquí están los del uniforme, los del coche rotulado. Acompañar a biólogos, ingenieros, estudios de esto, al operario de Telefónica para que encuentre ese poste que tal, al otro que igual. O sea, esto es para poner fotos hasta la página de Telefónica por no te van a hacer la foto. Luego pasa esto. Entonces, decía, coordinación con otros medios que son varios y diversos, generando efectividad y camaradería. Aquí no se nos tiene que olvidar que estamos con un uniforme, pero somos unos ciudadanos que pagamos unos impuestos y exigimos unos servicios, no podemos estar peleándonos. Yo siempre digo que si yo me llevo mal contigo, vale, pues si este domingo toma la comunión mi chiquillo, yo no te voy a invitar, pero como estamos currando al 100%, porque para eso se nos paga y somos profesionales o voluntarios. Estamos retribuidos o no, pero estamos haciendo algo serio. En la foto pues tenemos aquí a los piratas, al compañero José Gabriel y el brigadista Javi, nuestro compañero Javi. Y bueno, pues con esto esperamos que bueno, que podáis, ahora en turno de preguntas, si hay alguna duda de esto y os llevéis una pequeña idea de que existimos y que no pasa como ayer. Pero esto es nuevo, bueno sí, somos nuevos, pero con 167 años de experiencia. Somos una cosa especial. Muchas gracias.